¿Cómo estás, Nicolás? Efectivamente, empezamos diálogo abierto esta noche para hablar de diversos temas. El primero de ellos está referido a la enfermedad X, que dicen es más letal que el COVID. 20 veces genera o podría generar la muerte más rápido que el actual COVID. Hablaremos sobre eso con un especialista, justamente el doctor José González Zamora, quien se va a conectar con nosotros para explicarnos de este tema que empieza a hablarse ya en todo el mundo. También vamos a ir a otro aspecto importante y a propósito del aniversario de nuestra ciudad, de la ciudad de Lima, hablaremos respecto al aspecto urbanístico que debe tener nuestra capital y sobre todo a cómo mejorar la ciudad y tener también mejores condiciones de vida. Y al final cerraremos el programa hablando también sobre el balón de gas. Hay una propuesta que forma parte ya de la nueva legislación que va a permitir que el balón de gas tenga nuevas características que harán, por ejemplo, que sea mucho más seguro porque no explotará ante el fuego. Eso y mucho más en esta edición de Diálogo Abierto aquí en TV Perú. Antes, el resumen informativo. Se habla de 5.000 millones, de 2.250 millones de dólares, se habla de una serie de números. En realidad, nuestro pedido de nuevo capital es de 1.150 millones de dólares. A partir de ahí, del 2025, esto lo llamamos un año de transición y a partir del 2025 la empresa volverá a ser autosostenible y volverá a generar las utilidades que siempre hemos generado. Nuestra refinería antigua generaba casi $5 de margen de refinación por barril. Esta refinería es 4 veces mayor. Yo creo que si la ciudadanía quiere participar, afíliese a algún partido, haga vía política. No hay que elegir a los candidatos a dedo, ¿está de acuerdo con eso? Más allá de este problema, no hay que elegir los candidatos a dedo por el poder económico que tenga una minoría, ¿no? Yo creo que cada organización debe elegir a su representación. Y finalmente, quien tiene la potestad de que sea o no autoridad, ¿quién es? El pueblo, la población. En esa sesión de Constitución yo estuve presente y se invitaron a todos los partidos, ¿no? A los líderes, secretarios generales. Y nadie estaba de acuerdo con las PASO, nadie. Es difícil que en este país pueda funcionar esa modalidad. Esta es una grave contrarreforma que limita y vulnera el derecho a la participación política. Vamos a las entrevistas de inmediato en Diálogo Abierto. Y es que empezamos hablando sobre la salud. Y desde que empezó la epidemia del COVID, sin duda que la salud ocupa la primera atención y es el foco de todos los gobiernos. En el foro de Davos, que es de materia económica, empezó a hablarse de salud, primero por el COVID, pero ahora sobre una nueva enfermedad, la enfermedad X, que según proyecciones sería 20 veces más letal que el propio coronavirus. Vamos a enlazarnos de inmediato con el doctor José González Zamora. Él es director de la beca de enfermedades infecciosas y además es profesor asociado de Medicina Clínica de la Universidad de Miami y del Hospital Jackson Memorial Hospital. Así que vamos a hablar con él. Doctor José González Zamora, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la enfermedad X? Empecemos hablando justamente y describiendo eso a nuestros televidentes. Sí, para comenzar hay que aclarar un tema. La enfermedad X no es una enfermedad real, claro. Es un concepto teórico. Y justamente se utiliza esta denominación para nombrar a una enfermedad desconocida que pudiera aparecer en el futuro y poder causar una nueva pandemia, tal como pasó con el COVID-19. Este término de enfermedad X fue acuñado en el 2018 y forma parte de una lista de aproximadamente 11 enfermedades a las cuales se da prioridad en cuanto a vigilancia epidemiológica. Y justamente en este Foro Económico Mundial se ha tocado el tema de la enfermedad X justamente por el impacto negativo que puede tener en la economía a nivel mundial. Y bueno, la razón y uno de los objetivos también por los cuales se discute este tema es para estar preparados justamente cuando aparezca una enfermedad con potencial pandémico llamado en este caso enfermedad X. ¿Y cómo se puede ir preparando justamente el mundo medicinal,
la academia para enfrentar una enfermedad tan violenta como la que se anuncia, la enfermedad X? Sí, existen varias medidas. Justamente en este Foro Económico Mundial fue invitado el doctor Cedros, que es el director, Tedros, perdón, que es el director de la OMS, y él mencionó muchas medidas que se están aplicando en este momento, como por ejemplo la creación de un fondo pandémico y también un programa en el cual se comparte la tecnología. En este momento se ha compartido tecnología con Sudáfrica. De esta manera, este país puede desarrollar y también fabricar vacunas que puedan abastecer al mundo entero y sobre todo a los países de bajos recursos en la eventualidad que exista una nueva pandemia. Existen otras medidas, como por ejemplo la vigilancia genómica, que es una de las prioridades que también se ha conversado en este foro mundial. Aproximadamente 2 virus se identifican al año, 2 nuevos virus, así que es muy importante detectar completamente la secuencia y esta información compartirlo de forma global. Sin duda, más vale estar preparados. Doctor, ¿y hay algún fondo que ya se ha destinado económico, que se está trabajando sobre esa base para enfrentar esta eventual enfermedad X? Sí, definitivamente. La OMS lleva a cabo el fondo pandémico que se ha creado ya este año y bueno, tiene la participación de muchos países. Así que se espera que este fondo sea utilizado en la eventualidad que se necesite para una futura pandemia. Ahora, ¿es solo una versión, un trascendido o hipótesis de que esta enfermedad X podría ser como resultado de una transmisión zoonótica de un virus RNA altamente virulento contagiado por un animal hacia el hombre? Sí, bueno, exacto. Son algunas hipótesis que se generan sobre qué patógenos pudieran formar parte como agente causal de esta enfermedad X. Y lo que se dice es que para que un patógeno tenga este potencial pandémico, tendría que ser un virus ARN que tenga un origen zoonótico, transmitirse primero de animales a humanos y luego tener esta capacidad de transmisión entre personas de una manera muy fácil y sobre todo preponderantemente en personas jóvenes para poder transmitirse de forma global. Estas características formarían parte de la enfermedad X. Si analizamos, estas características también formaron parte del COVID-19. Así que, a opinión de algunos expertos, la primera enfermedad X que se presentó en el mundo fue el COVID-19. Ajá, y podría esa transmisión a través de una picadura, de un virus, ¿qué se proyecta? Lo que se proyecta es que debería ser, en este caso, para tener esta eficacia de transmisión, un virus que se transmita de manera respiratoria, tal como pasó con el COVID-19. Claro, que es y altamente expandible, ¿verdad? Doctor González, ¿qué características, o mejor dicho, qué características, claro, podría tener esta enfermedad X? O sea, ¿cuáles serían los síntomas que tendremos los humanos? No, hay que destacar que este es un concepto todavía hipotético. No se sabe exactamente si esta enfermedad X, qué características clínicas va a tener. Lo que en este momento se está discutiendo es la posible aparición de una enfermedad con potencial pandémico. Y el objetivo de ello es justamente estar preparados ante esta eventualidad. Pero se desconoce cuáles serían las características clínicas de una enfermedad X. ¿Y hay algún tiempo determinado de esta enfermedad X que podría llegar a nuestra sociedad, al mundo en 10, 15, 20 años? Eso es completamente desconocido al momento. Lo que sí se sabe es que se puede presentar en cualquier momento, como pasó con el COVID-19. Y para ese momento todos los países deberían ya estar preparados con todas las medidas. Y esto también yo creo que forma parte muy importante del trabajo que está haciendo la OMS a nivel mundial. Porque sabemos que una epidemia de este tipo o una pandemia no puede ser frenada con esfuerzos individuales. Se necesita la colaboración de todos los países en conjunto para poder limitar los contagios y en algún momento vencer esta lucha contra un virus que pueda tener un potencial pandémico. ¿Cuántos países están trabajando justamente en la hipótesis de una enfermedad X y justamente altamente vulnerable y cómo enfrentarla? Sí, justamente se ha hablado de muchas medidas que se pueden instaurarse. Una de los
participantes de este Foro Económico Mundial fue el director de AstraZeneca, que mencionó algo muy importante. Actualmente se está haciendo una evaluación global de los sistemas de salud de todo el mundo. De esta manera, también contribuir a la mejoría de ciertos sistemas de salud débiles. En este caso, podemos mencionar que la vigilancia, tanto clínica como epidemiológica, es de vital importancia y esto ha sido resaltado en este foro económico. Correcto. Ahora, esta va a ser una política que la OMS está ya lanzando al mundo. En casos como Sudamérica, en casos como Perú, ¿cómo habría que ir trabajando justamente, tomando en cuenta que contamos todavía con déficit sanitario, con deficiencias en atenciones a la salud y sobre todo en lo que es el primer nivel, en las capas más cercanas de la población? Sí, justamente la representante de la India en este foro económico mencionó que se tienen que crear alianzas a nivel mundial y sobre todo resaltó la importancia del primer nivel de atención, de una manera también para atender a la población, pero también como una medida para realizar una vigilancia clínica de primer nivel. Así que esto ha sido resaltado. Yo creo que se debe mejorar en el futuro cercano. Países como Perú deberían crear alianzas y trabajar de forma cercana con la OMS. Lo han hecho para el COVID-19, pero existen algunos aspectos que se deben mejorar. Justamente también la OMS está implementando algunas medidas para también evitar la inequidad que se produjo durante la pandemia del COVID-19. Y me refiero con ello al acceso de vacunas y al acceso de medicamentos que fueron inicialmente proveídos e implementados en países del primer mundo, dejando de lado los países del tercer mundo en vías de desarrollo. Así que estos aspectos tienen que ser mejorados en un futuro cercano si queremos luchar de forma eficaz contra una pandemia. Ahora, el trabajo que está haciendo la OMS, los grandes laboratorios, las universidades, los científicos, ¿está abocado más en este momento a la enfermedad X o también a los diferentes tipos o linajes del coronavirus? No, es un manejo que tenemos de forma global y multidisciplinario. Al momento se está observando y poniendo bastante énfasis también a esta todavía, bueno, nuevamente mencionar a este virus de potencial pandémico en su momento y ahora que forma parte de una endemia como es el coronavirus. Y se está poniendo bastante énfasis en la implementación de medidas como por ejemplo la vacunación. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es prioritario poner énfasis a esta medida epidemiológica y también, digamos, el desarrollo de vacunas todavía no ha terminado. Hay que recordar que este virus tiene una mutación muy rápida, más rápida de la que pensábamos. Y es por eso que se tiene que actualizar las vacunas de forma periódica y en eso se está trabajando de forma constante aquí en Estados Unidos. Esta periodicidad en renovar las vacunas, no solo en el COVID, ¿está yendo también en otras enfermedades ante la eventual llegada de esta enfermedad X? Sí, existen muchas enfermedades que se están priorizando. De repente podemos mencionar algunas de ellas. La enfermedad del Zika, enfermedad del Nipah virus, forman parte de esta lista de enfermedades que la OMS ha puesto como prioritarias, en las cuales se tiene que desarrollar una vigilancia epidemiológica exhaustiva y también fomentar en la investigación y el desarrollo de vacunas y tratamientos adecuados para estas enfermedades. Perfecto. Muchísimas gracias por este contacto, sobre todo por esta alerta, y hay que destacar el trabajo que está haciendo entonces la OMS, la Organización Mundial de la Salud, justamente en trabajar ya frente a lo que podría ser una hipotética enfermedad X, como dice en nuestro banner, 20 veces más letal que el COVID-19. Muchísimas gracias por este enlace, doctor José González Zamora, desde los Estados Unidos. Muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, a tomar siempre las precauciones. Vamos a ir a una pausa aquí en Diálogo Abierto por TV Perú y al retorno vamos a hablar, claro, sobre Lima, que está de aniversario, pero además también sobre cómo planificar ciudades. Lima es una gran metrópoli, pero con muchas dificultades en su urbanismo. Retornamos con Andrés Figalo, que es urbanista, y nos va a dar su opinión sobre el tema. Volvemos.
Volvemos a Diálogo Abierto. Lima está conmemorando 489 años de fundación. Vamos a analizar justamente el comportamiento de la sociedad y del urbanismo en nuestra ciudad, tomando como ejemplo, claro, la ciudad de Lima. Y para ello hemos invitado esta noche a Andrés Figalo, que es sociólogo, y nos va a explicar justamente sobre el tema del urbanismo y estas profundas desigualdades, buenas noches, antes que nada, que existen en nuestra sociedad, ¿no? Buenas noches, Ricardo, gracias por recibirme en tu programa. Efectivamente, hay unas desigualdades enormes en la ciudad de Lima, son bastante palpables y creo que las tramas urbanas las refleja muy bien, con mucha crudeza. Un ejemplo, ¿no?, es, y que está relacionado con el calentamiento global además, es como salía un artículo hace poco, que el sol no golpea igual en todas partes de la ciudad. Así es. Y eso está profundamente relacionado con las áreas verdes. Ahí donde hay más áreas verdes y los espacios están más y mejor arborizados, que son las zonas más consolidadas y mejor planificadas. Por ejemplo, la sensación térmica es mucho menor que en otras, ¿no? Es un ejemplo entre tantos de lo importante que es el urbanismo y planificar y pensar la ciudad. ¿Qué zonas de Lima muestran mayor proyección o mayor planificación? Las partes, bueno, el centro histórico, hay zonas, las zonas ya consolidadas de Lima, claro, Miraflores, los distritos más ricos, si quiere, Santiago de Surco, San Isidro, pero también hay casos interesantes como el de Villa El Salvador, que siendo un distrito en Lima Sur, en una zona más periférica, más bien es un ejemplo de planificación. Ciertamente hay muchas carencias, pero volviendo al tema anterior, ¿no?, relacionándolo con lo de las áreas verdes, si se quisiera implementar una campaña agresiva para ampliarlas, en Villa El Salvador sería mucho más fácil, precisamente porque cuenta con espacios ya destinados para eso. Y ahí encierra una gran potencialidad, ¿no? Y esa es la diferencia entre un espacio que se pensó y uno que ha crecido desordenadamente. ¿Por qué ha ido disminuyendo las áreas verdes en Lima? No ha ido necesariamente disminuyendo. Mira, para tener una idea de cómo estamos, para empezar, en Lima tenemos unos 3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Es decir, si vemos la vereda, ¿no?, un cuadradito de esos es 1 metro cuadrado, hay 3 de esos por habitante. Lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, que es el referente internacional, es que deberían haber 9 metros cuadrados por habitante. Es decir, tendremos que triplicar. Y eso en una ciudad de 10 millones de personas es difícil. Es una tarea titánica. Imposible. No es imposible. Es muy difícil, pero se puede hacer. Pero realmente hay que repensar la ciudad. Ciertamente, como digo, en algunas partes es más fácil que en otras, pero hay que afrontar ese problema. Otro problema urbano muy fuerte que hay que afrontar es el problema del agua, porque triplicarlas supone también aumentar el riego eventualmente, claro. Y en Lima ahorita más de 1 millón de personas no tiene agua potable. No podemos agarrar agua potable para regar parques tampoco, ¿no? Y hay que pensar en soluciones muy prácticas para eso. Por ejemplo, ¿cuáles propondría usted? Hay soluciones estructurales, que son las grandes, las costosas o de alta tecnología, como poner plantas desalinizadoras, que es una tecnología ya probada, pero es caro y eso yo creo que hay que hacerlo, pero va a tomar muchos años. Pero hay cosas que se pueden hacer ahorita. Por ejemplo, y con tecnología, como se llama low-tech, que está probada. Por ejemplo, una de esas son las mallas atrapanieblas. Eso, ahorita se acaban de inaugurar algunas más en Villa María del Triunfo. Es tecnología ya probada. Son mallas, por ejemplo, de 20 metros cuadrados, tipo esa pared, una pared grande, que por día pueden sacar unos 300 litros de agua. Eso se puede implementar de manera rápida y sumamente barata. Entonces, hay cosas que ya podemos hacer y se hacen, pero el reto es hacerlo masivamente, tener políticas urbanas consistentes y que se hagan masivamente para que realmente podamos ir ampliando estas zonas verdes que tanto necesitamos. Lima, o mejor dicho, la Municipalidad de Lima proyecta siempre un plan de planificación urbana hacia determinada cantidad de años en adelante.
En esos trabajos que se han hecho, en esas proyecciones, ¿cuánto se incluye mejorar este urbanismo y sobre todo incluir las áreas verdes? Claro, efectivamente existe el plan. Es el plan de planificación metropolitana. Así es. El problema del plan es, me parece a mí, hay varios, en realidad tiene objetivos muy ambiciosos, no incluye mucho cómo lograrlos y ciertamente necesita de mucho presupuesto que la misma municipalidad no tiene, porque tiene que atender tantas cosas. Yo creo que debería el plan tener algunas priorizaciones más claras, por ejemplo, en estos trabajos con espacios públicos y ser muy estratégicos con el presupuesto. En este tema del que estábamos hablando, por ejemplo, como digo, hay esas tecnologías o tecnologías que también están probadas, como el tratamiento de aguas, ¿no?, residuales, que en vez de que vayan a la Chira, donde, bueno, ahora hay una planta de tratamiento, felizmente, ¿no?, pero igual que terminen en el mar, pueden tratarse de forma, como digo, más masiva, porque ya es algo que sucede, y seguir y rápidamente atender problemas que ya tenemos. Entonces, ¿es necesario repensar en un nuevo plan urbano en Lima? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Se necesita repensar el plan que existe. Necesitamos también una entidad que verifique su cumplimiento, porque tener un plan que no es realista en relación con tus recursos y que no tienes entidades que te están fiscalizando y controlando, en verdad es tener un documento que se ve bonito y todo, pero que no va a lograr sus resultados. Yo creo que hay que ser mucho más consistente ahí. Correcto. ¿Y en eso tendremos que apuntar a un trabajo conjunto entre municipios o tendremos que apuntar ya hacia el gobierno central? Ambos, definitivamente. La ciudad hay que pensarla como ciudad, no como una suma de distritos. Lima es una gran masa urbana, en realidad Lima y Callao. Claro. Es un organismo y hay que pensarlo todo como tal. Es como cuando pensamos en el transporte público, pensando ya en otro tema. No pensamos en el transporte público de Santiago de Surco, de San Martín de Porres, sino en el sistema de Lima. Y hay que pensar la ciudad así. Y como en el caso del transporte público, obviamente es necesario que entre el gobierno central aportando capacidad de gestión y presupuesto, sí. Ahora, Lima está creciendo, pero en cemento, muchísimo, ¿no? Sí. Y eso de alguna manera afecta lo que significa este plan de planificación en cuanto a lo que significa áreas verdes. Sí, Lima se está convirtiendo en una gran isla de calor. Que era lo que nos contaba al inicio. Sí, y esto tiene, ya está trayendo consecuencias que las vivimos ahora. Tenemos una ciudad que enfrenta una situación de escasez hídrica, pocas áreas verdes y olas de calor. De acuerdo al panel intergubernamental contra el cambio climático, ¿no?, que hace estos modelos, en zonas desérticas como donde está Lima, se van a incrementar las olas de calor, van a ser cada vez más prolongadas. Y como dices, la ciudad está creciendo en base al concreto y sin plantear zonas de áreas verdes que sirvan como resguardo a esto. Claro. Y esto genera problemas tremendos. Un problema de salud pública es la deshidratación, que afecta a la gente más vulnerable, mujeres embarazadas, ancianos, la gente que trabaja en construcción, muchos trabajadores informales. El calor también afecta a nuestra productividad. Se pierden millones de horas al día de productividad por eso. Y nuestra calidad de vida disminuye. Salir cuando hay una ola de calor terrible sin un árbol que te pueda guarecer de ese calor, hace una ciudad invivible, ¿no? Es un problema social. Entonces, y esto que te cuento son cosas que vivimos ahora y que se van a agravar, entonces tenemos que empezar a solucionarlas ya. Correcto. Y el desplazamiento que tiene la población en Lima, la distribución, mejor dicho, de la población en Lima, que está, digamos, con poblaciones como, por ejemplo, en mayor cantidad en San Juan del Lurigancho, en Lima Norte, ¿eso también afecta? Sí, definitivamente Lima es, hace poco salió un reporte, es la segunda ciudad con peor tráfico, o sea que más tiempo de desplazamiento le cuesta a sus habitantes después de Bogotá, en toda Sudamérica. Y en todo el continente está entre las 3 primeras ciudades
donde más accidentes fatales de tránsito hay. Creo que esos dos indicadores son súper potentes y nos dicen lo mal que estamos al respecto. Y efectivamente ahí la planificación también tiene que ver, ¿no? Claro. ¿Y en el resto del país ha hecho usted una evaluación de cómo están ciudades principales como Arequipa, Trujillo? Sí, sí hay evaluaciones. También adolecen de lo mismo. Hay un crecimiento muy desordenado. En ambos casos son ciudades de 1 millón de personas aproximadamente, ¿no? Son las dos ciudades, con Chiclayo, serían las 3 ciudades más grandes después de Lima, y efectivamente tienen problemas tremendos también de transporte público, cada vez es más difícil desplazarse, los mismos problemas de informalidad. En realidad se está replicando este modelo, ¿no? en otras partes, en otras ciudades conforme crecen. Y las migraciones que existen o que llegaron al Perú durante los 80, los 90, no han, digamos, tenido una planificación sobre dónde ocuparse, dónde habitar, mejor dicho. No ha habido. Es cierto que la urbanización, ¿no? Que la gente habite las ciudades es un fenómeno global y obviamente también ha sucedido en el Perú. La gente cada vez despuebla más el campo y habita las ciudades, y este proceso de por sí está bien, es así, no tiene nada de malo. El tema es hacerlo de forma ordenada y hacerlo brindándole servicios a estas personas. Cierto que poco a poco, pero es importantísimo hacerlo. Correcto. ¿Qué se puede, con la experiencia que tiene usted, qué recomienda, qué aportes se pueden hacer para buscar una solución a esta problemática? Ciertamente hay muchos problemas, pero una de las primeras cosas, o dos de las primeras cosas que se pueden hacer, una es el transporte público urbano. Es algo en lo cual ya se viene invirtiendo, pero se puede hacer mucho más, se puede formalizar el transporte para que tengamos, para empezar, un sistema de buses consistente, bueno, ¿no? Y para eso no se necesita, sí se necesita de dinero, pero no se necesita inventar la pólvora. En realidad es algo que muchas ciudades ya han hecho y creo que se pueden traer expertos de distintas partes y mejorar. La distribución del metropolitano, las líneas rojas, amarillas, digamos, ¿no cumple con esos estándares? Sí, pero no como sistema, son parches. Se nos hunde el barco y nosotros estamos poniendo el dedo en un hueco. Está bien, no va a salir agua por ese hueco, pero no, es totalmente insuficiente. Tenemos que pensar, y ese es el gran reto, como sistema, un sistema de transporte público urbano que sea precisamente de la calidad como es la línea azul, que demuestra que es posible, es perfectamente posible. Ahora, claro, el reto político, y eso también es importante mencionarlo, es muy fuerte. Acordémonos en la gestión de Susana Villarán, cuando, bien, mal, como se quiera, pero se intentó hacer una reforma del transporte. Y efectivamente hubo mafias que intentaron traerse abajo la gestión, ¿no? O sea, va a pisar callos al hacer eso. Y hay un precedente peligroso que han sentado estas mafias, que es a quien se atreva, miren lo que le va a pasar. Claro. Estos carriles segregados que se tienen para el desplazamiento único del transporte público, ¿ayuda, facilita? Sí, ayuda, facilita, especialmente en vías que son suficientemente anchas, como se ha hecho, ¿no? O en avenidas como la Pero avenida... en realidad nuestras vías no son muy anchas como con otros países. No, no son muy anchas, pero hay muchos países y hay muchos ejemplos, por ejemplo, en distintas ciudades europeas, donde tiene ciudades antiguas, con calles precisamente muy pequeñas, ¿no? Muy angostas, y donde pues, se ha podido implementar exitosamente sistemas de transporte público, que además incluyen una lógica de conmutación, es decir, no todos son buses, ¿no? A veces hay parqueos de bicicleta, uno puede llegar con su bicicleta hasta cierto punto, luego tomar el bus, y así. Entonces es cuestión de generar un sistema inteligente ad hoc, obviamente, para nuestra ciudad. Mi última pregunta, ¿y peatonalizar las calles, como ha ocurrido en el centro histórico, ayuda? Sí, ayuda. ¿Pero no genera más congestión? No, porque en realidad la falsa idea es que hacemos más pistas, entonces los carros tienen más espacio y al tener más espacio hay menos congestión.
pero en realidad lo que sucede es un efecto contraproducente. También incentivas que la gente se movilice más en carro y estas vías nuevas se llenan más rápido. Entonces lo que tenemos es más pistas congestionadas. Lo que necesitamos es cambiar de paradigma a un sistema que en verdad tenga un transporte público, basado en el transporte público masivo. Le agradezco mucho su participación esta noche. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por permitirme venir. Muy amable al sociólogo Andrés Figalo, que nos explicaba desde su óptica justamente el tema de la situación urbana en nuestra capital. Momento de hacer una nueva pausa aquí en Diálogo Abierto para retornar y hablar sobre los nuevos modelos de balones de gas, estos que no explotan ante el fuego y que forman parte justamente de la nueva legislación que está ya pronto por reglamentarse. Con eso y más, volvemos. Bueno, hace poco se modificó la normatividad respecto a el uso de balones de gas. Se propone una nueva tecnología, muy pronto, todo hace indicar, el Ministerio de Energía y Minas publicará el reglamento respectivo. Vamos a hablar sobre este tema, que sin duda es un tema que es muy importante, con el ingeniero mecánico Karl Parovsky, especialista para América Latina de la tecnología Hexagon, y con él estamos ya en contacto. Ingeniero Parovsky, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, estamos hablando de una nueva tecnología de balones de gas que creo que incluye no solo componentes, sino también beneficios que van a traer para los usuarios. Exactamente, Ricardo. Sí, no es una tecnología nueva. Esta tecnología fue inventada comercialmente en el año 1999 y se ha extendido en los últimos años en Latinoamérica. Parte de esto pasa por la legislación en cada uno de los países y Perú es uno de los países, si bien de los últimos en la región que adopta la tecnología, y la regulación, pero estaría pronto a aprobarla, ¿no? Entonces, pronto deberíamos estar viendo esta tecnología de cilindros o balones en el Perú. ¿Y cuáles justamente las características de esta nueva tecnología? Hablamos tanto de características técnicas como de elaboración, diseño y seguridad. Sí. Los balones a que estamos acostumbrados son balones de acero. Esta nueva tecnología es un balón que no es de acero, no tiene ningún componente de acero, están hechos en material compuesto. Esta es una tecnología que nace de la tecnología aeroespacial, ¿no? Son recipientes que están diseñados para aguantar grandes presiones y permiten mucha resistencia. Por ejemplo, un cilindro o un balón de GLP tiene una presión de ruptura de 220 bar. Lo comparamos a uno de acero que tiene una ruptura máxima de 80 bar, solo para tener idea de lo grande, de la diferencia en resistencia entre un cilindro de material compuesto y de uno de acero. Si bien vemos estas nuevas tecnologías usadas en los aviones más modernos, esto sí, se está usando también en otras áreas de la vida, ¿no? Común de las personas. Ahora, hablamos también de cilindros que son mucho más, digamos, más livianos y que con esta tecnología, según usted nos explica, tampoco explotan ante la presencia de fuego, es decir, nos brindan, y sobre todo en el caso de las amas de casa, mayor protección frente a eventuales incendios o explosiones, como ocurre en la actualidad. Sí, exactamente. La primera ventaja más grande es, como lo has mencionado, lo liviano que son. Un cilindro de material compuesto pesa menos de la mitad que uno equivalente de acero. Y el tema que has mencionado, la seguridad, es una de las características más importantes. Un balón de material compuesto, al estar expuesto a fuego, no estalla.
Vemos que cuando ocurre un accidente con los balones de acero, el tema de la explosión es la que más daño hace hacia las personas y a la propiedad debido a la onda expansiva que hace. No tanto como el fuego puede ser controlado por los bomberos o por las primeras personas que responden a la emergencia, pero la explosión es lo que daña a los que se encuentran alrededor y a las propiedades, ¿no? En un balón de material compuesto, al estar expuesto a fuego, se crean microporos en el cilindro que permiten la evacuación del gas y se quema de manera controlada. Entonces no hay una explosión como podría ocurrir en uno de acero cuando está sujeto al fuego. Y en cuanto a su seguridad, porque en muchos casos los balones que utilizamos en la actualidad tienden en algunos casos a generar algún tipo de fuga de gas. En este caso es, digamos, mucho más segura esta tecnología. Sí, porque básicamente la primera causa de que existan fugas en los cilindros viene por la corrosión y la falta de mantenimiento en los cilindros. En un cilindro de material compuesto no hay ningún componente de acero o que se pueda corroer. Entonces ya quitamos una de las componentes que harían que pueda haber salida de gas del balón, ¿no? Entonces, en un cilindro de material compuesto que tiene muy bajo mantenimiento, no requiere mucho mantenimiento y que no ocurre óxido en su exterior o en su estructura, evitamos que existan fugas de gas en el cilindro. Entonces, eso permite que tengamos un cilindro mucho más seguro y que pueda aguantar las condiciones ambientales a las cuales están expuestos. Ahora, ingeniero Parowski, esta tecnología de estos balones o cilindros de gas se pueden aplicar no solo, digamos, en las viviendas, también en otros servicios como el de los balones de gas que se colocan en los autos. Sí, bueno, el cilindro que estamos hablando es un cilindro para uso de GLP, de gas licuado de petróleo. Específicamente se usa en el área doméstica para cocinar, calentar agua de ducha y en montacargas también, en el uso industrial. Para el uso de automóviles, lo más extendido es el uso de gas natural vehicular o gas natural comprimido. Y estamos hablando de cilindros de mayor presión, que es otra área de la empresa que se encarga de hacer ese tipo de cilindros, que ya no son en fibra de vidrio, sino que son en fibra de carbono, el material compuesto, lo cual le permite soportar muy altas presiones. Pero esa tecnología también existe, pero está para gas natural comprimido o vehicular. Correcto. Volviendo al tema, al de estos nuevos balones de gas o cilindros de gas, me parece que esta nueva tecnología permite que estos cilindros sean transparentes, es decir, incluso ver la cantidad de gas que tenemos en el interior. Sí, esa es otra ventaja. El cilindro de material o el balón de material compuesto está hecho por fibra de vidrio y una resina, ¿no? Que se cura en un sistema especial con unos catalizadores y en un horno. Pero la fibra de vidrio tiene la característica de que transmite la luz. Entonces, si se refleja luz en alguna parte del cilindro, esta se transmite por todo el cilindro y yo puedo ver el interior y puedo ver el nivel de GLP que tengo. Entonces, eso permite de que yo me pueda programar y saber cuánto gas hay en mi cilindro para saber, bueno, puede durarme el fin de semana o ya está muy bajo y tengo que responderlo. Entonces eso ayuda también a las personas para que se puedan programar y puedan usar la mayor cantidad del GLP para sus actividades. ¿Qué se espera para su entrada en funcionamiento en el Perú? ¿Que se apruebe el reglamento de esta nueva normatividad? Sí, solo estamos esperando que se apruebe la normativa. Ya todo lo que fue el trabajo técnico con la DGH o Sinermin se hizo en los últimos 3 a 4 años. Toda la parte técnica está lista, ya lleva unos buenos meses que fue revisada y solo falta que pase a la firma, ¿no? Entonces estamos esperando eso, esperamos que en las próximas semanas, no más tarde de febrero, la DGH y el Ministerio estén aprobando la normativa. Y una pregunta que es sin duda importantísima, ¿cuál es el costo
de este nuevo cilindro de gas con relación a los actuales? Sí, el costo, cuando hablamos del costo total del cilindro, es mucho menor que el de uno de acero, porque en la vida útil de 10 años que tiene un cilindro, tiene muy bajo mantenimiento. Entonces, esto nos ahorra una cantidad de dinero en las empresas que lo utilizan, o incluso en el gobierno, o las empresas que necesitan hacer las inspecciones, porque disminuyen los costos de mantenimiento y de operación, ¿no? Entonces, tenemos un cilindro que sería más económico en el largo plazo comparado con uno de acero. Ahora, su instalación en las cocinas que operan en nuestro país, que funcionan en el Perú, ¿es un sistema normal, clásico, habitual? ¿Necesita de alguna otra herramienta o equipaje para su adaptación? No, es totalmente similar al que se usa en los de acero. De hecho, la válvula es la misma y las conexiones son las mismas que se usan en las que están actualmente para los de acero. El usuario no tiene que hacer ningún cambio. Igual las empresas que hacen el llenado de los cilindros tampoco tienen que hacer ningún cambio. Correcto. ¿Y el ingreso al mercado, digamos, puede abastecer a toda la población? ¿O en qué porcentaje o en qué tiempo se iría justamente logrando llegar a la totalidad del mercado? Sí, básicamente esto pasa por las políticas de gobierno hacia la renovación del parque de balones que tiene el país, pero también pasa por la industria privada y la inversión que hace la industria privada en este caso de Perú. Lo bueno es que las principales empresas de gas, licuado de petróleo en Perú, están interesadas en esta tecnología y solo están esperando a que exista la firma y el marco legal para usar estos cilindros o estos balones para proceder a ingresar al mercado con ellos. Importante. Estaremos atentos entonces ya a la publicación del reglamento respectivo para contar con esa nueva tecnología en cuanto a cilindros o balones de gas. Muchísimas gracias, ingeniero Karl Parowski, por este contacto. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas gentil. noches. Momento de hacer nuestra última pausa en Diálogo Abierto y retornamos con la parte final. Parte final de Diálogo Abierto. Gracias por acompañarnos durante esta noche con las entrevistas y por supuesto volvemos mañana con más. Muy buenas noches.